muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y no podemos permitirnos un fracaso, un error, sobre todo si cuando percibimos de esta manera que vamos por la vida actuando en función de querer ser perfectos y no querer equivocarnos, porque nos duele mucho tal vez haber lastimado a otros o simplemente recriminarte cómo es que no tuviste la inteligencia, la sabiduría, la madurez para poder actuar de otra manera. Y siempre hay que tener en cuenta que uno hace siempre lo que puede con lo que tiene. Si hubiéramos podido tener mejor forma de resolver las cosas, claro que lo hubieras hecho mejor, pero siempre nos analizamos desde el yo futuro, desde el yo que ya pasé por esa situación. Te analizas desde un yo que ya aprendió, que maduró, que creció, que la regó, que se levantó, y nos recriminamos en aquel momento en el cual no pudiste haberlo hecho. Muchas veces la forma en la cual nos recriminamos esto es cuando estábamos pequeños. Muchas personas en la consulta, cuando acuden a terapia, resulta que el no perdón de ellos mismos viene desde que eran unos niños, desde que causaron un accidente a sus hermanos, un dolor a sus padres, desde que permitieron un abuso sexual. Y muchas veces esto se viene con los años carcomiendo en el interior. Lo más difícil del perdón en el caso de uno mismo es que se enmascara, que muchas veces no te das cuenta que te puedes estar viviendo una situación, que puedes estar teniendo conflictos psicológicos, reacciones ante el mundo, que no sabes que esto viene porque te estás carcomiendo por dentro. Muchas veces, y entre más inmaduros somos, la verdad es que reaccionamos de formas en las cuales no son congruentes ni son tan honestas con cómo nos sentimos realmente. El ser humano a veces parece un niño chiquito, sobre todo cuando digo hay inmadurez. Y vamos reaccionando ante el mundo tratando de ocultar nuestra vulnerabilidad, mostrándose sobre todo a través de agresión, a través de enojo, a través de frialdad y de bloqueo emocional para que no se note que realmente adentro traigo un dolor muy grande. Vamos a hablar específicamente de esto entonces. ¿Qué pasa cuando ese dolor no viene de lo que te hicieron? No viene porque tienes que perdonar a alguien, viene porque no te puedes perdonar que pasó algo hacia ti. Y como decía, esto muchas veces se oculta. No te das cuenta que puedes ser una persona que está enojada todo el tiempo con el mundo. Y sí, tal vez con lo que te hicieron, pero sobre todo porque no te puedes perdonar, porque aquella vez no hablaste, no dijiste algo, por qué no saliste corriendo, por qué te permitiste esta situación de más, por qué no le dijiste ya basta a esta persona, por qué no te quitaste de en medio de ti mismo, por qué no fuiste más inteligente, por qué no tuviste la visión. Y es que, pues eso es lo que ya pasó y es el pasado. Y cuando vas por la vida entonces tratando de ocultar que no vea el mundo, que de por sí ya te sientes muy débil, esa, como decía, vulnerabilidad, pues entonces lo empiezas a mostrar de una forma en la cual parece que eres una persona frustrada. Son personas que a veces parece que están enojadas con el mundo o que son muy críticos y muy duros consigo mismos. Hay tipos de personalidad. No podemos juzgar porque cada quien, de acuerdo a su temperamento, a su personalidad, utiliza formas distintas de cómo va a reaccionar ante un medio, ante una circunstancia. Sobre todo que cuando no te perdonas es como si trajeras en tu vida un globo enorme lleno de agua. Y ese globo va lleno todo el tiempo y con eso traes cargando. Así es como vas por la vida. Entonces cada que viene una circunstancia que toca esa parte sensible donde te recuerda consciente o inconscientemente que traes culpa contigo mismo por lo que no te puedes perdonar por el fracaso, error que tuviste en el pasado, es que sale todo. Pero claro, como adultos no esperes que se te ponga a llorar esa persona. ¿Se cortó? No puedes esperar que esa persona que está frente a ti con todo eso que trae detrás se ponga a llorar y diga, es que no aguanto la culpa por lo que yo me hice, es que una vez me lastimé de chiquito a mí mismo, permití que me lastimaran. No, esa persona, te digo, puede que sea no muy consciente. Si estamos hablando de ti, puede que no seas consciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que tienes que revisar para ver si traes una culpa oculta es hacer una revisión profunda de todo lo que son el manejo de tus emociones. Si cada rato te estás enojando, si eres una persona muy agresiva, que no tiene que ser a través de las palabras, puede ser a través de conductas, agresivo, fíjate, contigo mismo. Si eres una persona que es sumamente obsesiva, que tal vez trata de manifestar ese deseo de perfección por la culpa que puede llegar a ser como una mancha en tu vida, algunos lo manifiestan como una obsesión y empiezan a ser sumamente, estrictamente limpios, obsesivos compulsivos por el orden, por la limpieza, por todo aquello que quieran tener limpio y bajo control.
porque esto también representa que algo se te escapó de las manos. Y las personas altamente controladoras o que tienen una obsesión y una necesidad por mantener su mundo integrado bajo control por algo que no pueden tener ahí ya, y sobre todo si es del pasado, pues tratan de tener todo lo que pueden, sobre todo a través de los objetos o a las personas o todo su mundo externo, poder controlar afuera lo que no pueden controlar adentro. La anorexia es una de ellas. Se culpan a sí mismas, se pueden castigar por la relación enfermiza que pudieron haber tenido con la madre, con el padre, con todo lo que la sociedad espera de ellas. Las personas que se cortan a sí mismas traen culpa, y muchos de ellos, que es el famoso cutting, que es cortarse las muñecas, que lo hacen muchos los adolescentes, sin llegar al suicidio, simplemente el placer del dolor, o las piernas o el estómago, muchos manifiestan y refieren que es precisamente por eso. Es que tengo mucha culpa, no me puedo perdonar y con eso siento que me estoy castigando, que al mismo tiempo después te viene una forma de placer por todos los síntomas que vienen después del cortarte por el dolor. Así que son muchas formas en las cuales podemos estar cayendo en autoagresiones más que a los demás, en frustraciones que pueden caer hacia ti mismo. Así que yo te invito a que hagas una reflexión de qué actitudes no sanas estás tú teniendo hacia los demás, que puedan ser un claro ejemplo de que traes algo en tu vida que no te permites. Las culpas, los errores y todo lo que hay detrás, si ya lo tienes, pueden servirse o aprovecharlos de una manera muy positiva. Y esto es para aprender. Si tú ya tuviste un error, si tú ya te equivocaste, si realmente la regaste, si fue toda tu culpa, tu responsabilidad, tenías incluso la edad, la madurez para poder haber enfrentado eso de una mejor manera y ya te equivocaste, no te sirve de nada traer por la vida cargando los muertos encima, traer el costal de todo lo negativo que puedes traer ahí, porque esa culpa se va a hacer cada vez más grande y vas a dejar de vivir, vas a estar en muerte constante de no permitirte disfrutar lo que ya está. Porque ya nada más tienes el presente, el aquí y el ahora. Estar viviendo con la culpa del pasado hacia los demás, lo que te hicieron o lo que tú te hiciste, no te va a servir de nada más que generarte una serie de enfermedades físicas y emocionales, sobre todo psicológicas, por todo eso que no quieres soltar. Tienes una realidad, eso ya no existe, eso ya pasó. Tienes otra realidad. Tú decides si sigues cargándote la culpa porque crees que te sientes mejor para así no hacerte responsable de la vida que tienes ahora y mejor sigo con la víctima de mí mismo, dándome latigazos por mi culpa, por todo lo que ya hice para así no enfrentar de una mejor manera el mundo. O dices, esta es la situación, ya tengo una culpa, ya me equivoqué, ya la regué, o no fue mi culpa, pero finalmente lo cometí o me permití porque hasta ahí alcanzó mi momento, mi cabeza, mi madurez. Entonces yo me permito aprender de esa situación. ¿Qué es lo bueno que vino de eso? Y eso es difícil. Gracias a ese error que cometí o esa circunstancia en la cual generé culpa, ¿qué es lo bueno que vino de eso? ¿Cómo crecí? ¿Cómo me hice un guerrero? ¿Cómo me hice una fortaleza tremenda, positivamente hablando? ¿Cómo he aprendido en mi vida? ¿Y qué es lo que se derivó gracias a eso? Muchas veces gracias al daño que podemos vivir provocado hacia de nosotros o de nosotros mismos, trae por consiguiente desarrollar recursos y herramientas que nunca hubiéramos desarrollado si esa tragedia no hubiera pasado. Entonces hay que enfocarnos en todo lo positivo que nos haya traído esa culpa y ese error o eso que nos infligieron y seguir adelante porque no queda de otra. Lamentablemente, como decía, el traer ahí cargando todas estas piedras encima no hace más que enfermarte más a ti y también a los demás, porque como decía, se muestran actitudes que muchas veces no te das cuenta y nada más por la vida vas manifestando que estás mal. Y la mayoría de las personas pues no son psicólogos, no te van a entender, no van a ver que detrás de tu reacción de enojo, de frustración, de coraje, de miedo, hay un problema muy grande que no puedes resolver. La gente normalmente critica. Si tú llegas a tu lugar de trabajo siempre con una cara tremenda, con una gran frustración, criticando a todo mundo, enojándote con quien te proyecta aquella persona con la cual te hizo daño en un pasado, y tú no muestras más que eso, tú crees que tus compañeros de trabajo se van a poner a decir, ay mira, seguramente algo está pasando en su vida o en su pasado, no lo ha resuelto, y aquí nos viene a tirar todo lo que trae. No, la gran mayoría de la gente pues se lo toma personal, se siente, te hacen grilla, entre todos te sacan del sistema, te terminan corriendo, y muchas cosas más. No se trata de eso. No podemos abusar de que existe la tecnología y videos como este para que enseñen a otras personas a entender con empatía al otro que está viviendo un problema. La verdad es que la gran mayoría del mundo es egoísta y no se va a fijar si a ti te está pasando algo y por qué.
Eso lo hacemos los psicólogos, la mayoría. Hay personas que tienen esa capacidad empática. Y ojalá, si tú estás viendo este video, lo desarrolles con la gente que tienes enfrente y siempre entiendas que todo tiene una razón y siempre hay un bagaje, siempre hay algo detrás para que alguien esté reaccionando de esa manera. Pero entre que entendemos y no lo entendemos, al final lo único que te importa es decir, bueno, ¿yo qué culpa tengo que ahorita esta persona no haya resuelto sus miedos y sus demonios que trae cargando cuando yo sí me voy al psicólogo y me busco? Sí, pero no todo el mundo tiene los mismos recursos que tú. No todo el mundo ha entendido y percibido la vida de la forma en la que tú lo has hecho. Si tú tienes esa conciencia para hoy entender al prójimo de que puede estar cargando tremendo Armagedón ahí en su cabeza, qué bueno que tengas esa empatía y no te lo tomes personal. Es lo que todos deberíamos de hacer. Pero si no, pues tú también aquí generamos de a doble, ¿no? La culpa del otro con las culpas que tú te estás sintiendo, con la falta de perdón, con todo este embrollo tremendo, lo único que vamos a generar es el mundo que estamos viendo allá afuera. Todo el mundo peleándose, todo el mundo a la defensiva, con la agresión, tirándolo, criticando, envenenando al prójimo. Entonces de ahí no vamos a salir. Parte de lo que estamos viendo ahorita y con todo lo de cambio climático no nada más es el clima físico, es el clima emocional, es lo que contribuimos con nuestras emociones, con nuestra vibración, nuestra frecuencia, que eso son las emociones, ondas de frecuencia de sonido. Si aprendemos a tener una mayor empatía, una frecuencia de sonido de amor hacia nosotros mismos, que la mejor forma de transmitir el amor y de sentirlo es cuando está libre de culpa, es a través del perdón. Es la mejor forma cuando ya te liberas de todo eso, sueltas, dejas ir tu pasado, lo que te hicieron y todo lo que ya no existe en el momento. Alguien te está lastimando en este momento, entonces tienes que hacer algo. Si estás ahí, te lo siguen dañando, es porque te haces responsable, que ahí es donde quieres estar, entonces ya te haces responsable. Pero mientras todo lo que pasó hace un segundo a partir de ahorita hacia atrás, ya se tiene que dejar ir. ¿No quieres dejarlo ir? Entonces cárgate el muerto y ya verás cómo te va a ir. Que tengas un excelente día.